Para esta presentación analizaremos 4 de las fórmulas cinemáticas, que son notaciones u ecuaciones que utilizamos para poder despejar las diferentes variables del movimiento. Como ustedes ya saben, son el cambio en el desplazamiento, que es representado en metros, el cambio en el tiempo, que es representado en segundos, el cambio en la velocidad, que es representado en metros sobre segundo, y la aceleración, que es representada en metros sobre segundos al cuadrado. Es normal que muchas veces le tengamos miedo a este tipo de dinámicas, pero no se preocupen, vamos a irlas explicando lo mejor posible, no hay por qué temer. Para analizar estas fórmulas empezaremos con la primera. Como ustedes pueden ver acá abajo tenemos la primera fórmula, que nos indica que la velocidad final de un objeto es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero, ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿De dónde vienen las fórmulas cinemáticas? Pues estas vienen de diferentes fórmulas que ya hemos visto en realidad y que podemos analizar. Por ejemplo, en este caso, veremos una fórmula que ya conocemos, la fórmula de la aceleración. Recordemos que hace un momento habíamos explicado que la aceleración es la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre la diferencia del tiempo, que usualmente lo definimos como tiempo debido a que el tiempo inicial siempre es cero o casi siempre lo tomamos como cero. Si vemos esta pequeña fórmula que tenemos acá y decimos, muy bien, pasemos el tiempo acá a multiplicar. Y lo podemos ver abajo, aceleración por el tiempo. Muy bien, ahora ya que tenemos una velocidad inicial en negativo, ¿por qué no la pasamos al otro lado a que esté en positivo? Y esto nos da que la velocidad final es igual a la velocidad inicial positiva más la aceleración por el tiempo. Con esto podemos entender cómo se estructura la primera fórmula cinemática y ya podemos resolver algunos problemas planteados con esta. Ahora analizaremos la segunda fórmula cinemática. En este caso, la fórmula de origen va a ser la velocidad promedio, que es el equivalente a la diferencia entre las posiciones finales e inicial dividido entre el tiempo. Esto también se puede interpretar en esta otra fórmula que vemos acá al lado. ¿Pero por qué? Porque si ustedes recuerdan, un promedio se define como la suma de las partes dividido entre la cantidad de las partes. Es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial, que son las dos partes, se suman y se dividen entre dos. ¿Por qué? Porque son dos partes, velocidad final y velocidad inicial, justamente. Por lo tanto, podríamos analizar que esto se puede poner en vez de esto. Debido a que podemos pasar el tiempo a multiplicar, podríamos decir entonces que la diferencia en la posición es igual a la velocidad promedio por el tiempo. Y dado que esto se puede cambiar por este valor de acá, lo vamos a cambiar. Esto nos estructura la segunda fórmula cinemática, que nos dice que la diferencia en la posición es igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido entre 2, siendo todo esto multiplicado por el tiempo. Con esto ya podemos empezar a hacer cálculos y resolver algunos problemas. Veremos la tercera fórmula cinemática. Acá tenemos un amigo que acabamos de ver en la segunda fórmula cinemática. Como sabemos, este valor que se encuentra en color rosa es el equivalente a la velocidad promedio, que es igual a la diferencia de las posiciones entre el tiempo. Ahora bien, tenemos un detalle bastante importante. Si nos aparece una primera fórmula cinemática y la aplicamos, nos vamos a dar cuenta que la velocidad final es el equivalente a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Por lo tanto, esto se puede sustituir por la velocidad final. De ahí que ahora tengamos que la velocidad final más la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial dividido entre 2 sea igual a la diferencia de la posición entre el tiempo. Si pasamos este tiempo a multiplicar al otro lado y solucionamos esta factorización, nos vamos a encontrar con que la diferencia de la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula se va a hacer particularmente importante cuando tengamos que medir la altura y el tiempo de los saltos. Después lo vamos a poder analizar. Por el momento, podemos empezar a resolver algunos problemas básicos.
Finalmente analizaremos la cuarta fórmula cinemática. Esta deviene de una fórmula también ya conocida, la segunda fórmula cinemática. Sin embargo, tenemos un problema. Necesitamos despejar o encontrar la forma de analizar este tiempo que tenemos acá. Para ello, tendremos otra vez la primera fórmula cinemática que aparece. Si podemos analizar cómo despejar el tiempo, hay una forma sencilla. Vamos a pasar la velocidad inicial a restar y vamos a pasar la aceleración a dividir. Lo que genera entonces que tengamos este resultado de acá abajo. Como se puede observar entonces, vemos que la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre la aceleración es igual al tiempo, lo cual nos permite sustituir este valor y ahora tendremos un nuevo valor acá, donde tenemos una factorización un poco compleja. Sin embargo, si hacemos la multiplicación, nos daremos cuenta entonces que la diferencia entre la posición va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración. Pasaremos la aceleración a multiplicar, eliminándola de acá y poniéndola acá. Y después entonces nos quedará esta parte de arriba. Para poder hacer que la velocidad inicial no quede en negativo, la podemos pasar al otro lado. Esto nos va a indicar entonces una fórmula final, que es esta amiga de acá, en la cual encontramos que la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio en la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado. Con esto podemos calcular varios problemas. Siempre y cuando conozcamos la velocidad inicial, la aceleración y la distancia, podríamos calcular la velocidad final o cualquiera de las otras variables siempre y cuando conozcamos 3. En resumen, ya conocemos las 4 fórmulas cinemáticas. Recuerden que en el caso de la primera fórmula cinemática, no se sabe cuál es la distancia recorrida o el desplazamiento. En el caso de la segunda fórmula cinemática, no se utiliza la aceleración. En el caso de la tercera fórmula cinemática, no se conoce la velocidad final. Y en el caso de la cuarta fórmula cinemática, no se conoce el tiempo. En general, cualquiera de estas fórmulas se puede utilizar para despejar otra variable siempre y cuando se conozcan las otras 3 variables. Hay una quinta fórmula, la cual ignora la velocidad inicial, pero normalmente no se utiliza, por eso no la veremos.